aquí para ayudarnos, levantarnos, darnos fuerzas, para que se renueven nuestras fuerzas como la del búfalo. Para aquel que no tiene fuerzas, Él dice que las multiplica. Oh, bendito Rey. Señor, gracias por tu presencia aquí en medio nuestro, dentro de cada uno de nosotros. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Te damos gracias, gloria y honra a ti, Señor. Solo el único, maravilloso Rey, excelso, misericordioso, al único que dio su vida por cada uno de nosotros. A ti, Señor, te damos gracias. Gracias porque nos brindas este día maravilloso. Gracias, Señor, porque tu ira no ha venido sobre esta tierra todavía y estás dando mucha oportunidad a gente que verdaderamente se arrepienta, porque pronta está tu venida, Señor. Pronta está tu venida. Por eso decimos: Maranata, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Oh, bendito Rey. Háblanos, Señor, en esta mañana. Danos ese mensaje que viene de lo alto. Usa mis labios, Señor, para que tu pueblo sea, Señor, bendecido con tu palabra. Para aquellos que nos están escuchando, quizás a través de la internet, también sean tocados, Señor. Este mensaje, Señor, no solamente llega a los que están aquí, sino a mucha gente, Señor. Usa, Señor, úsame en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Te entregamos nuestras cargas ahora, en este momento, Señor. No queremos que nada impida, Señor, recibir tu palabra. Toda carga que tengamos, toda aflicción en nuestro corazón, ahora, Señor, te la entregamos a ti. Todo dolor en nuestro cuerpo, toda enfermedad, en el nombre de Jesús, Señor, te la entregamos a ti, Señor. Tú tienes el control de nuestras vidas. Gracias, oh bendito Rey. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Te doy un aplauso, Señor. Aleluya. Sean más que bienvenidos a la casa del Señor. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidos. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir cuán agradecidos están con el Señor? Amén. En esta semana nomás, algo maravilloso el Señor ha hecho en nuestras vidas. Si nosotros nos podemos remontar en esta semana, qué maravillosas cosas ha hecho en nuestra vida. Nos ha librado de la muerte, quizás. Amén. Así es, nadie sabe. Nos ha ayudado de una manera sorprendente. Gracias a Dios en público. Amén. Mire, yo estaba orando por mi hijo Ya. hace un año. No seguía trabajo. Se presentaba, llamaba, entrevistas, todo, pero nada, no salía. Y le pasó. Pero Dios en todo este tiempo nunca me ha sentado, nunca le ha contado. Amén. Gloria a Dios porque el día viernes lo llaman y le damos que a ellos son cosas. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Ese es el Señor. Ese es el Dios al cual servimos. El Señor nunca nos desampara. Gloria a Dios por ese testimonio, porque verdaderamente estos testimonios de vida, estos testimonios de ver cómo el poder de Dios se manifiesta en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestras circunstancias. Él no nos deja solos. Él siempre tiene una provisión. Quizás por momentos digamos: ¿dónde estás, Dios? Que no te siento, no te oigo, no me hablas. Y el Señor nos está hablando en todo momento. Somos nosotros que a veces ante nuestra aflicción ponemos nuestra aflicción primero en vez de poner a Dios. Cuando ponemos a Dios primero, hermanos, déjame decirte que la aflicción, el problema, la dificultad es pequeña. Porque confiamos, de lo que estamos haciendo ahorita en este momento, entregando todas nuestras cargas a Él. Nuestras enfermedades, las enfermedades que podamos tener, porque no son nuestras, las entregamos a Él. En el nombre de Jesús. Viste, porque también tenía un propósito. Por supuesto, todo tiene un propósito, hermano. Mi Mire. hijo buscar, ha tenido buenos empleos, pastor. Sí. Buenos. Eso sí, eso Pero sí. él, o sea, dejaba. Uno se aleja de Dios. Igualito, yo cuando llegué a los caminos del Señor, justamente es cuando me quedé sin trabajo. Es así, en las aflicciones es cuando más buscamos a Dios. Más buscamos a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, hermana, por su testimonio.
Gloria a Dios. Así es nuestro Dios que nos ama. Miren, y justo una parte de lo que voy a predicar es justamente esto. Dice la palabra que en el capítulo 7 de 2 Corintios 7:10, dice que hay dos clases de tristezas. Hay dos clases de tristezas aquí, en este momento. Dice, 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Mira, hay una tristeza que es según Dios, pero esta tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza, dice, de que hay que arrepentirse, dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, ¿no? ¿En qué tristeza quieres estar? La tristeza que según Dios produce arrepentimiento, o sea, la situación que estamos viviendo, decimos, Señor, verdaderamente he vivido una vida vana, he vivido una vida alejado de ti, y entonces entra el arrepentimiento, y eso produce salvación. Pero la tristeza que según el mundo, dice, produce ¿qué? Muerte. ¿Por qué? Porque muchos entran en depresión y dicen, ¿para qué sigo viviendo en este mundo que solo es aflicción? ¿Y qué terminan? Haciendo una tragedia. Hay dos tipos de aflicción, dos tipos de tristezas. ¿Cuál de todas hemos escogido? Hemos escogido la tristeza que según Dios, por eso estamos aquí, porque nos arrepentimos y hemos encontrado salvación. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, el Señor ponía en mi corazón desde toda esta semana acerca de lo que es el quebrantamiento. El quebrantamiento. Hermanos, tú y yo hemos venido a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu fue quebrantado. Fue quebrantado. Si no hubiese sido quebrantado, estaríamos hasta ahorita en el mundo. Y eso viene a colación de lo que acaba de decir. La tristeza que según Dios produjo arrepentimiento. Hubo un quebrantamiento. Para que la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas, tiene que haber quebrantamiento. Si no hay quebrantamiento, hermano, seguimos siendo los mismos. El quebrantamiento, ¿qué viene a ser? El ser molido, el ser hecho pedazos. Ese es el quebrantamiento. Por eso, ¿cómo nosotros venimos a Cristo? Cuando somos hechos pedazos. Es la única manera, hermano. Cuando bajamos nuestra guardia, cuando quitamos ese muro que a veces ponemos ante Dios, como diciendo, no, yo con mi fuerza no te necesito. Yo soy lo que soy porque me esforcé, porque estudié, porque trabajé duro, porque soy ingenioso. Y quitamos a Dios de medio de la ecuación. En la ecuación tiene que estar Dios para que haya éxito en nuestras vidas. Hermanos, la palabra de Dios dice, y vamos aquí al tema, en Salmo 34, 18. Salmo 34, 18. Amén. Dice, cercano está Jehová, ¿a quiénes? A los quebrantados de corazón. Amén. A los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Gloria a Dios. ¿A quiénes está cercano? A los que están quebrantados. ¿Es necesario el quebrantamiento? Pues sí, es necesario. Para que la presencia de Dios esté con nosotros, tiene que haber quebrantamiento. Mira que para que una semilla, dice en Juan capítulo 12, el Evangelio de Juan capítulo 12, ...24... 12:24 del Evangelio de Juan, dice la palabra de Jesús hablando, ¿no? Acerca de la hora que había llegado para que, ¿no? Porque en el 23 dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y en el 24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Hermanos, tú y yo somos como un grano.
Un grano que es necesario que caiga a tierra y sea quebrantado para que dé fruto. Si el grano queda como grano, no hay fruto, no pasa nada. Hay granos, hermano, que nosotros podemos ir, por ejemplo, en la historia, en la arqueología, vemos fardos funerarios, por ejemplo, de aquí, de los incas, que guardaban, ¿no? Las momias estaban ahí, y han encontrado vasijas con granos, que tienen miles de años. Miles de años. Los egipcios tenían en sus tumbas, los faraones, que han encontrado granos. Esos granos tienen miles de años que nunca dieron fruto. Permanecieron como granos. ¿Por qué? Porque había dureza en ellos. No fueron quebrantados. Es necesario que el grano caiga a tierra, tenga contacto con la tierra, con la humedad, y esa humedad y esa tierra hace que ese grano se rompa, se quiebre y pueda salir lo que está dentro. Porque dentro de la semilla está la vida. Pero esa vida no va a salir si permanecemos todavía enteros. Por eso el Señor nos tiene que quebrantar, para que lo que Él deposita cada uno dentro de nosotros salga a luz y lleve ¿qué? Fruto. Lleve fruto. Una persona no puede llevar fruto si no ha sido quebrantada por el Señor. Porque cuando estamos quebrantados estamos cerca a Él. Por eso dice ahí, en el 17, mira cómo dice, en el Salmo 34, 17 que estábamos, dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. El Señor te va librando las angustias. Y en el 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Entonces, yo miraba a través de la Biblia muchos casos, muchos pasajes bíblicos que no vamos a entrar a leerlos, pero sí, todos lo conocen. Por ejemplo, la historia del rey Saúl, comparado con el rey David. Saúl no pudo ser quebrantado. Él se permaneció, aunque el Señor lo escogió, aunque el Espíritu Santo estuvo sobre él, que comenzó a profetizar. Ustedes saben, ¿no? La historia cuando estaba buscando las burras, ¿no? Y se fue y estaba el profeta Eliseo y habló pues con él, lo ungió con con aceite y luego comenzó a ir paso por paso de acuerdo a lo que el profeta le había dicho, ¿no? Se juntó, le comió panes, le dieron panes, luego estuvo con un grupo de cantores, ¿no? De alabanza, comenzó a profetizar, o sea, hasta que cuando de repente ya todo el mundo lo vio como el rey de Israel, ¿no? Rey de Israel. Pero comenzó a reinar y llegó un momento en que no obedeció a Dios, y todos saben que el Señor quitó el reino. ¿Y se lo dio a quién? A David. ¿Por qué? Porque era conforme al corazón de Dios. Ya era un joven que cuando pastaba con sus ovejas siempre estaba cantándole al Señor, haciendo salmos. Ahí donde el mismo David comienza ese salmo tan precioso que es el Salmo 23, ¿no? Él cuando estaba en los campos con sus ovejas, él comparaba eso y decía, y comienza a hablar que Jehová es mi pastor, nada me faltará, y comienza a hablar, ¿no? de aquello que él vivía. Pero el rey Saúl no fue quebrantado. ¿Qué sucedió cuando de repente él no obedeció al Señor? En vez de quebrarse, en vez de arrepentirse en ese momento, decirle que el Señor me perdone, que esto, él estaba preocupado por lo que dirá la gente de él. El orgullo, hermanos, impide el quebrantamiento. Saúl pudo en ese momento decirle al profeta y postrarse en tierra y pero ¿qué hizo? No, haz un sacrificio para que los demás, ¿no? Y el profeta hizo el sacrificio, todo eso, pero ya le había sido quitado el reino, ¿no? Al rey Saúl. No se arrepintió, tanto así que cuando no le hablaba a Dios, ¿a dónde se fue a hablar? A la adivina de Endor, ¿no? A la pitonisa. Fue ahí a hablar porque Dios no le hablaba ni por Urim ni por Tumim, no le hablaba por nada, ni por sueños, porque Dios se había alejado de él, porque no se había quebrantado. Ahora nosotros miramos la otra historia del rey David. Llega un momento en la historia del rey David donde él peca, donde él se mete con Betsabé, ¿no? La mujer de Elías. ¿Y qué hace este hombre? Agarra y manda al esposo al campo de batalla y al frente, como carne de cañón, para que lo maten, ¿no? Entonces, para quedarse con su mujer. Todos saben esa historia.
hasta que llega de repente el profeta Natán y lo confronta a David, porque Dios envió al profeta Natán y comienza a contarle una historia, ¿no? Había un hombre que tenía una ovejita, un corderito, que la amaba mucho, y de repente vino uno y se la quitó. ¿Y qué hizo el rey David? Dijo, al tal, pues, que merece la muerte. Y dijo el profeta Natán, ese hombre eres tú, porque tú es el que le quitaste la ovejita a ese esposo que mandaste a matar. Hermano, y le dijo, y el niño que va a nacer verdaderamente va a morir. ¿Qué es lo que sucedió con David en ese momento? No se puso a recriminarle al profeta, dile a Dios que no lo haga, ni nada. Él lo que hizo es que se puso en ayuno. Mira, eso está para que no crea que le estoy mintiendo. Capítulo 12 de Segunda de Samuel. Capítulo 12 de Segunda de Samuel. Qué precioso este pasaje. De verdad que uno ve cómo uno tiene que quebrantarse ante algo malo que uno ha hecho, ¿no? Capítulo 12, miren. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso. No imagínate, la corderita tanta la quería que hasta del vaso tomaba todavía, dice aquí, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Mira, el hombre rico hizo eso, teniendo tantas ovejas, tomó la del hombre pobre todavía, la única que tenía. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Él mismo estaba dando sentencia al que había hecho eso. Y debe, miren, dice, y debe pagar a la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Qué tremendo, ¿no? Que Dios te confronte así de frente y tú te hagas el pulcro, ¿no? Porque es muy fácil es ver el pecado de otro antes de ver el propio. ¿Por qué? Por el orgullo. El orgullo hace que no veamos nuestros errores y miremos a los de afuera. Ahora vemos cómo actúa David. Dice, entonces dijo Natán, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di en la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poca la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Mira, una humillación de frente, ¿no? Entonces ahí dice, dijo David a Natán, pequé contra Jehová, reconoció su pecado. Saúl no hizo eso. Saúl dijo, no, mira, es que el pueblo pues quiso darle sacrificio, por eso que no matamos a todo el ganado, ¿no? Para hacer sacrificio a Dios. Comenzó a excusarse, ¿no? En cambio David, lo primero que hizo fue, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mira, le perdonó la vida. En ese momento que él reconoció su pecado, en otras palabras, que se quebrantó,
Hermano, porque si no te quebrantas ante una palabra así, ante que el Señor mismo te dice lo que hiciste en secreto, porque nadie sabía lo que había pasado, y de repente viene un hombre de Dios y te dice lo que hiciste en secreto. Era Dios hablándole a él directamente. ¿Cómo no quebrantarte? A menos que seas orgulloso. Pero él se quebrantó y perdonó la vida de David. Mira, no morirás, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño de la mujer de Urías, había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Se humilló, entró en ayuno. Pero ustedes saben que ahí comienza, dice que al 7º día murió el niño, ¿no? Y cuando le dijeron que había muerto el niño, David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. En el versículo 20 dice: entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas. Mira, ni se había bañado ni nada, o sea, estaba en un ayuno y postrado verdaderamente, pidiendo al Señor que perdone la vida del niño. Pero el Señor lo que había perdonado era la vida de él, porque la del niño ya el Señor había resuelto, ¿no? Y dice, después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño, por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? O sea, ya no puede hacer nada, ya murió. ¿Podré yo hacer de volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. O sea que en cualquier momento, si yo muero, yo voy a ir donde está el niño, pero él no va a poder volver. ¿Para qué seguir ayunando? Entonces, pero vemos en esta historia, hermanos, el quebrantamiento de David, el reconocer su pecado, el de no tener vergüenza delante de Dios y decir: sí, Señor, he pecado, ¿no? Y hay consecuencias. Murió el niño, murió ese niño, pero ese niño no es que murió, porque a veces la gente dice: ese hijo es de pecado, el hijo de pecado. Señor, hermano, los niños que incluso nacen así en pecado, si mueren, ¿a dónde creen que van? ¿Al infierno? No. El Señor les tiene un lugar reservado. Una vez una hermanita me escribió por el internet y me preguntó acerca de qué sucedía con los niños que mueren sin bautizarse. Le decía: ¿a dónde van? ¿Se van al infierno? ¿A dónde se van? Porque la gente dice que el que no bautiza hasta los duendes se lo llevan, dicen algunos, ¿no? En el mundo. Hermano, y la palabra es clara, o sea, un niño no tiene conciencia todavía, está en el tiempo de la inocencia, ¿no? Donde no sabe qué es bueno y qué es malo. No puede tomar decisiones, no puede aceptar a Cristo porque no sabe quién es el Señor, no tiene conciencia todavía, o sea, de sus acciones, ¿no? Entonces, al morir un niño así, ¿a dónde va a ir? El Señor es un Dios justo. Él tiene un lugar reservado para todos esos niños, ¿no? Allá cuando estemos allá vamos a conocer a todos esos niños, a los no natos, por ejemplo, aquellos que murieron en el vientre de las madres. Aquí no tuvo tiempo de irse a bautizar a ese niño ni nada, no, están en un lugar. Y el Señor mismo dijo, ¿no? Aquellos que sean como los niños pueden entrar al reino de los cielos. O sea, en la inocencia, en la credibilidad de todo lo que la palabra pueda decir. Entonces, hermanos, se quebrantó David y tuvo el Señor misericordia con él, por cuanto se quebrantó. Pero no perdonó eso lo que había hecho y murió el niño. Pero la misericordia de Dios hizo que levantara a un hijo de esa mujer en la cual había pecado, que era después el rey Salomón, el que fue rey de Israel. Hermanos, Dios es maravilloso, pero necesitamos quebrantarnos para que su poder, su amor, su gracia, su favor sea con nosotros. En el Salmo 51, versículo 16, dice la palabra. Salmo 51, 16. Amén. Amén. Dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto.
Y versículo 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. ¿Cuáles son los sacrificios que Dios quiere? El espíritu quebrantado. Ese es el verdadero sacrificio, hermano. No es que camines de rodillas, que hagas un montón de cosas, que... No, el Señor, ni tanto que entregara todos tus bienes a los pobres. No, tampoco. Él quiere un espíritu quebrantado. Eso es lo que el Señor quiere. Porque ¿de qué vale que dieras todo lo que tienes a los pobres? Que dieras todas tus pertenencias si no hay ese amor dentro de ti. Sino que a veces lo puedas hacer con una condición, quizás, qué sé yo. No, pero aquí el Señor lo que quiere es el verdadero sacrificio, que es un espíritu quebrantado, y dice ahí más abajo, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Espíritu quebrantado y corazón contrito y humillado. Esas son las dos cosas que el Señor nos pide a cada uno de nosotros, para que la plenitud de Dios se manifieste, para que nosotros podamos dar fruto, para que la semilla, ¿no? sea quebrada y dé fruto. Dice en el Isaías 57, versículo 15. Miren lo que dice la palabra. Isaías 57, 15. Amén. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. En hebreo le dicen el Kadosh, ¿no? Así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Y con quién habita? Con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Aleluya. Hermano, ¿dónde vive el Señor? Mira, el que habita en lo alto y sublime, habita también contigo, hermano. El que habita allá en las alturas, mira, el que, así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y también habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hermanos, ¿se dan cuenta cuán maravilloso es ser quebrantado? Cuán maravilloso ser humilde, ¿no? Ahora con tantas cosas que da este mundo, hermano, la gente se vuelve cualquier cosa menos humilde. Cada uno quiere aparentar más, hasta los carros o la casa o la ropa que viste, quieren lucirse, ¿no? Pero no hay humildad, no hay humildad. Quieren ser centro de atención, ¿no? En una reunión, el centro de atención, que todo el mundo lo vea, que esto, pero no hay humildad en ellos, ¿no? No hay humildad. Y estoy hablando no gente del mundo, estoy hablando de gente que es de Cristo, ¿no? El otro día les hablaba acerca de ese hombre de esta secta, ¿no? Una secta de los ahí en México, que iba el hombre, caminaba el apóstol y todo el mundo con palmas, lo recibían con palmas como si fuera Jesús, y decían que Jesús estaba en él, ¿no? Y claro, amén, Jesús está en cada uno de nosotros, pero no, él estaba hablando de que él era Jesús, ¿no? Y lo recibían, lo que él habla, dice, en su boca hay perdón de pecados, decían, un montón de cosas. Entonces, y lo levantaban como si fuera Jesús, como si hubiese venido nuevamente, ¿no? O sea, ese hombre, pues, de humildad no tenía nada, no había sido quebrantado, más bien en su orgullo se creía como Dios, porque mira, el pecado del diablo es querer ser como Dios, y así contaminó la mente de Eva y de Adán. Si comen serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ese es el pecado antiguo, hermano, querer ser como Dios. Todo el mundo, hasta los faraones llegaban a querer ser como un Dios en la tierra. El mismo, en el Imperio Romano, el loco ese de Claudio, ¿cómo se llama? Calígula, el loco de Calígula decía que él era Dios también, que lo adoraran y que adoraran a su caballo también. O sea, la locura del hombre siempre es haber querido ser como un Dios, ¿no?
Y ahí es donde cae. Hasta el mismo Cash Luna que le dice a la gente, ustedes son dioses, con D minúscula, porque son Jehová Junior, te dice, ¿no? Porque son hijos de Dios. Si eres hijo de Dios, ¿de qué vas a hacer? Y miren lo que dice, una jirafa, ¿qué hijo va a tener? Una jirafita, un elefante, un elefantito. Y Jehová, ¿qué hijo va a tener? Jehová Junior. Y está mal, ¿saben por qué? Porque nosotros somos adoptados. Nosotros somos adoptados por Dios. Y no tenemos lo mismo como si fuéramos hijos de Dios. Nosotros somos hechos hijos de Dios cuando somos adoptados. Y somos adoptados y somos hechos hijos de Dios en el Espíritu. ¿Verdad? Entonces, un adoptado, por ejemplo, tú adoptas un niño, no tiene tu sangre, no tiene tus genes, ¿no? Tu ADN no lo tiene, pero lo amas como si fuera tu hijo. Así el Señor nos ama a cada uno de nosotros y hemos sido adoptados. Y un hijo adoptado a veces es hasta más humilde que un propio hijo. Porque el propio hijo dice que me lo merezco porque soy hijo. El otro está agradecido porque lo adoptaron. Está agradecido por ya no seguir en esa casa de adopción, porque hubo amor en alguien que lo llevó a su hogar y le da comida, le da estudios, le da amor. Un hijo adoptado ama más que el mismo hijo verdadero, porque el verdadero piensa que lo merece todo. Así el pueblo de Israel, pensando que lo merecía todo, se desvió. Pero gloria a Dios, el Señor nunca deja a sus hijos. El pueblo de Israel será salvo, dice la palabra, ¿no? Otro hermano nos dice, y hasta que él entre el último de los gentiles, de todo Israel será salvo, ¿no? Así que hemos sido injertados nosotros, somos adoptados, hermano, y cuando hemos llegado al Señor, hemos sido quebrantados delante de Él, agradecidos con Dios. El que no es agradecido con Dios, hermano, no es hijo de Dios. Nunca lo adoptaron. Ningún hijo adoptado. ¿Qué padre va a querer a un hijo adoptado rebelde? Ya sé que te regreso. No, pero no, hermano, nosotros somos, y Él habita en nosotros. Dice, no quiere sacrificio. Dice, los sacrificios que de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Jehová. Gloria a Dios. El alto y sublime, ¿no? El alto y sublime dice, porque el que habita en el altar, habita también con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivir el corazón de los quebrantados. Mira, por ejemplo, ahorita me viene a memoria, Pablo tuvo que ser quebrantado para que Dios hable con él, habite con él y sea usado por él. Él en su orgullo, hermano, miren que Pablo, bueno, antes de ser Pablo era Saulo de Tarso, había sido criado y entrenado y enseñado a los pies de quién, del mejor de todos los maestros, de Gamaliel. O sea que, como decir, pues tenía maestría de maestrías, ¿no? El mejor maestro en las leyes en ese tiempo era Gamaliel. Y Saulo había sido criado, enseñado por Gamaliel. Él mismo dice, yo soy fariseo de fariseo, circuncidado al 8º día, ¿no? O sea, más fariseo que no podía haber que él. Él era seguidor de la ley, ¿no? Amaba la ley. No había más cosa más grande que la ley de Dios. Y él dice que la cumplía. Y tanto así la cumplía que él pedía cartas a las sinagogas y todo eso para ir y perseguir a aquellos que estaban contra la ley, diciendo que había un Mesías, diciendo que había alguien que había resucitado y que era el Cristo de la gloria. Entonces él no lo podía soportar, por eso que él iba y perseguía. Su orgullo, todo lo que él tenía, fue quebrantado, hermano, camino a Damasco. Camino a Damasco, el Señor lo tumba del caballo, lo deja ciego, y en esa ceguera él es quebrantado. Y verdaderamente salió a luz algo maravilloso en él. El frustrado tremendamente, y mira que dio fruto, mucho fruto. Toda Asia, hermano, fue evangelizada por Saulo de Tarso, que luego el Señor también a Pablo. Fue quebrantado y Dios estuvo con él. Y ya era humilde, ya no era el Pablo pues, que antes. Era tan humilde que cuando le decían, no le querían dar dinero a él para comer, él dijo, ok,
no hay problema. No quiero abusar, ¿no? El domingo pasado estaba hablando de eso, no quiero abusar de mi derecho de apóstol. No quiero abusar de ese derecho, aunque tengo el derecho, porque el que la palabra de Dios, no, perdón, él decía, no es bueno poner bozal al buey que trilla, ¿no? ¿Qué es un buey que trilla? Es un buey que está moliendo el trigo, ¿no? Y da vuelta en una rueda. Y al moler, los granos de trigo caen al suelo, y ese buey, mientras que está dando la vuelta, va comiendo. Pero si le pones bozal a ese buey, o sea, ni siquiera por lo que cae al suelo puede comer, pues le has puesto bozal para que no coma. Entonces él decía eso, no es bueno poner bozal al buey que trilla, porque es bueno que coma, aunque sea de lo que cae, porque está haciendo un trabajo, todo el día dando vueltas en esa rueda, ¿no? Igualmente ahí decía que aquel que predica el evangelio, que viva del evangelio, ¿no? El obrero es digno de su salario. Y Pablo dijo, ok, no se preocupen, yo voy a trabajar, y se puso a trabajar y hacía tiendas. Y ahí es donde Pablo dice, ahora sí, pues yo les digo, el que no trabaja, que no coma, pues. Porque si yo lo estoy haciendo, háganlo también ustedes. Él podía haber dicho, no, mira, yo les entrego la palabra, yo estoy trabajando, porque estaba trabajando verdaderamente, y más que cualquiera, porque él tenía que viajar y corría peligro de muerte. Porque acuérdense que en ese tiempo, hermano, por predicar la palabra, te mataban. Y él lo hacía sabiendo que el Señor, si él moría, sabía dónde iba a ir, así de simple. Por eso que todos los que estaban en el camino del Señor, hermano, ya estaban, dice, muertos a sí mismos, como dice la palabra en 2 Corintios, ajá, sí, 2 Corintios capítulo 4. Versículo 7, 4:7 de 2 Corintios. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y ahí viene el versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. O sea, en todo tiempo, hermanos, nosotros llevamos la muerte del Señor. O sea, sus aflicciones, todos sus pesares, todo lo que el Señor padeció también nosotros llevamos, pero también llevamos la vida de Jesús. Dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste, dice, en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. O sea, hermanos, el caminar con Cristo, viviendo por la fe, es padecer también. Muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le libra el Señor. Siempre vamos a padecer, pero padecemos en la muerte de Jesús, pero también tenemos la vida de Jesús, es la que nos levanta. Que a pesar de los padecimientos, la vida de Jesús está en nosotros, ¿no? Por eso dice, comienza a hablar que estamos atribulados, angustiados, desesperados, perseguidos, desamparados, derribados, pero no estamos destruidos. No estamos destruidos. Porque la muerte de Jesús se manifiesta en todo eso, pero también la vida que nos mantiene ahí firmes, hermanos. Pablo lo hacía. Miren, otro que fue quebrantado y dio mucho fruto, ¿quién fue? José. José, hermano, odiado por sus hermanos, ¿no? Envidiado por ellos por ser el preferido de su papá, ¿no? Jacob. José recibió un manto de colores y todo lo miraba con angustia, con envidia. El mismo Jacob lo mandaba donde sus hermanos para que chequeen, para que no le roben, porque sus hermanos eran menos sabidos, ¿no? Y saquen las cuentas, porque sabía sacar sus cuentas, todo. Y entonces los hermanos, ahí viene el chismoso, decían. ¿Qué hicieron con él? Lo tiraron a un pozo y lo vendieron. Querían matarlo, pero el Señor lo guardó de la muerte. Y todos conocen, lo vendieron, lo llevaron a la casa de Potifar,
en la casa de Potifar lo puso sobre toda su casa, porque sabía que Dios estaba con él, ¿no? Porque todo lo que él hacía era prosperado, hasta que vino la sabida de la mujer, ¿no? Y quiso seducirlo, lo agarró, le quitó hasta la ropa, pues salió huyendo y dio su confesión a su marido de mentira, diciendo que él había querido abusar. ¿Dónde lo metieron? A la cárcel. En la cárcel profetizó, reveló los sueños al panadero que murió, y al copero. El copero fue puesto y dijo: no te olvides de mí cuando estés con los faraón. El hombre se olvidó de él, y se olvidó por causa de Dios, porque Dios sabía en qué momento iba a... Porque cualquiera hubiera dicho: mira, faraón, mira lo que pasó, tuve un sueño y me dijeron que iba a salir, aquí estoy. No, se olvidó de José. Todo ese tiempo quebrantado, quebrantado y quebrantado José, hasta que llegó un momento en el cual el Señor lo llama y revela el sueño a Faraón, ¿no? Y Faraón lo pone sobre todo. Después de Faraón seguía José. Él era el gobernante de Egipto. Imagínense, él pudiendo vengarse de sus hermanos, siendo en eso, ni siquiera hizo. Ya tuvo 2 hijos, dice, ¿no? Manasés y Efraín, Manasés, ¿no? Tuvo sus 2 hijos y todo eso, y vivió tranquilo hasta que llegaron sus hermanos. Cuando los tuvo enfrente, pudo verlos matados, pudo vengarse, pero no lo hizo porque sabía que había un plan de parte de Dios. Humildad había en él. ¿Por qué? Porque había sido quebrantado. Hecho pedazos. ¿Para qué? Para que dé mucho fruto. Porque por causa de José, el pueblo de Israel no padeció, si no hubiese muerto ahí de la hambruna. Pero no, es más, no solamente les dio grano, les dio comida, sino los trajo a vivir con él y los puso en un lugar. Bueno, después estuvieron esclavos, porque cuando murió el faraón entró otro que se olvidó de José y todo, y lo puso de esclavos a todo el pueblo, ¿no? Entonces, pero sabemos de eso. Ahora fue quebrantado. Moisés vivió en palacio, en esto, fue quebrantado en el desierto, ¿no? Y cómo llegó nuevamente a su pueblo, ya quebrado, pero dando fruto. Igualmente, nosotros miramos la historia de cada uno de los personajes de la Biblia, fueron quebrantados, hermano, para que comience a dar fruto, ¿no? Y el más grande de todos, Jesús. Jesús fue hecho pedazos, fue quebrantado, fue molido, golpeado, insultado, escupido, le arrancaron las barbas, todo siendo inocente todavía. Y él dice: como cordero o oveja al matadero, no abrió su boca. Ya lo había profetizado en Isaías. Y verdaderamente, él no dijo: es injusto, yo no soy culpable. No, calladito nomás, porque sabía lo que iba a tener, cuál era el propósito al cual había venido a esta tierra Jesús. Hermano, quebrantado. Incluso hasta hizo la manera de cómo es que iba a padecer. Él, tomando el pan, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que será partido, será quebrado, quebrantado por ustedes. Para eso el Señor él mismo se quebrantó, para darnos vida a cada uno de nosotros. Si él no se hubiese quebrantado, y ahí es donde dice: si el grano, ¿no?, de trigo no cae al suelo y no muere, no puede dar fruto. Hermano, cuán necesario es que ser quebrantados y morir a nosotros mismos. Quitar todo orgullo. Si alguien te llama la atención, recibe el esto con humildad, aunque sea injusto. Porque el que va a hacer justicia es el Señor. A veces uno puede ir al trabajo y tu jefe injustamente te dice un montón de cosas. Ya, okay. Y por más que le digas, no, ella tiene un concepto y son a veces jefes que son cerrados, ¿no? Y no le importa cualquier cosa que tú puedas alegar. Ya. Vas, qué sé yo, en el carro manejando y viene alguien te choca, ya te dio la culpa y todavía te insulta, ¿no? Todo. Entonces, ¿qué uno puede hacer? Llegas a tu casa y todo es un laberinto. Entonces, lo único que uno puede hacer es doblar rodillas y decir: Señor, te entrego todo esto a ti. Haz justicia a tu Señor. Yo solamente me quiebro, yo solamente espero de ti. Hermano, porque injusticias en este mundo las vamos a tener. Todos nosotros hemos recibido injusticias, ¿sí o no? En algún u otro momento
hasta nos han acusado de algo que no hemos hecho quizás. Y ha sido injusto. Y no nos han creído. Pero al final, el Señor es el que ve todo. A Él no se le escapa nada. Él sabe hasta lo oculto que sucede. Lo sabe todo. Y Él hace justicia. Mía es la venganza, dijo. Yo pagaré. O sea, no tratemos, seamos humildes. El Señor es el que hace. A veces nosotros podemos resolver las cosas con nuestras manos, pero no es el propósito de Dios. Pedro mismo tuvo que ser quebrantado por el Señor. ¿Qué hizo Pedro cuando estaba quebrantado? Lo chapan a Jesús, sacó su espada y le cortó la oreja a Malco. Ahora, hasta el nombre pusieron ahí que se llamaba Malco, el sirviente, ¿no? Le cortó la oreja y Jesús agarró la oreja y se la pegó nuevamente. Le dijo, el que espada mate, a espada morirá. Entonces, ¿qué hacía Pedro con una espada? Si estaban llevando el evangelio, es como que yo camine con mi pistola aquí, por si acaso, digo, no, alguien que venga. Hermano, vea que cuando yo vine a Estados Unidos, lo primero que hice fue entregar mi pistola que tenía a la distancia, que la rota, que sea por el tren, porque yo no puedo caminar con pistola. Si no, ¿cuál es mi arma? Esta es mi arma, la palabra de Dios. Esta palabra penetra, no como las balas, esta penetra hasta el alma y el espíritu. Es diferente. Entonces, hermano, Pedro, ¿qué hacía con espada? En ese tiempo todos tenían espada, ¿sí? Pero si estamos predicando el amor, está con la espada. De repente viene Malco, ¿qué culpa tenía Malco? Malco no tenía la culpa, él estaba ahí. Seguramente lo mandó el sumo sacerdote para que esté mirando, ¿no? Toda la cosa, y ¡guau! Le cortó la oreja. ¿Qué tuvo que hacer el Señor con Pedro? Quebrantarlo. Y cuando fue quebrantado verdaderamente Pedro, dio fruto. Tanto así que Jesús, cuando se le aparece, ¿no?, en el mar, en la orilla, el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, ¿no? Y así 3 veces Pedro llora y todo. Pedro quebrantado. Y aún así todavía no está tan quebrantado, ¿no? Porque cuando sale, comienza a caminar, sígueme, dice. Y Pedro voltea y lo ve al discípulo amado, ¿no? A Juan. Señor, y ahí viene chismoso, como dice, ¿qué tiene? Si me ha llamado a mí, ¿por qué te me sigue? ¿Y a ti qué? ¿Y a ti qué si él se queda hasta que yo venga? ¿A ti qué? Yo te llamo a ti, no te preocupes por lo demás. Y a veces nosotros estamos pensando, ¿por qué yo y no lo hace él? ¿Por qué esto? No? Hermano, si el Señor te manda algo, no te preocupes si no se lo mandó también a otro. Haz lo que el Señor te manda. Y ahí fue quebrantado. Y luego, ¿qué le dijo el Señor? Mira, hasta cuando le dijo que le iba a negar 3 veces, le dijo, luego que me hayas negado 3 veces antes que el gallo cante, luego ve y reconforta a tus hermanos. O sea, a Pedro lo envía, pues no, para que reconforte. Y Pedro fue uno de los que cuando vino el Espíritu Santo salió a hablar, ¿no? A Pedro lo cogió, le dijo, es más, le dijo, aquí te entrego las llaves, ¿no? Aquí te doy las llaves del reino. Lo que ates será atado en el cielo y lo que desates será desatado. Las llaves le entregó. Mira, ¿por qué? Porque hubo una confesión de su boca de parte de Dios. Tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿no? O sea, le dijo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Decía Jesús. Nadie, uno estaba que esto, pero ¿quién dicen ustedes? Y Pedro recibe. Y ahí dice, y tú eres Pedro. Le dice, no, ya no vas a ser ya Simón, sino tú eres Pedro. Y a ti te daré las llaves. Mira, así que no nos sorprendamos cuando vayamos ahí y veamos a Pedrito. Ahí. No, mira, al otro. Ahí van a estar Pedrito, nos vamos a encontrar con todos, hermano. Eso va a ser un encuentro maravilloso. Pero tenemos que ser quebrantados. Ya nada de espada, hermano. A veces la espada no es que la tengamos acá, pero la tenemos acá. Insultamos, queremos herir. Al que nos hizo daño, lo herimos ahí. Le decimos palabras y las palabras duelen, hermano. Peor que un golpe. Porque quedan en nuestra mente y en nuestro corazón. Un insulto, hermano, queda en tu mente y en tu corazón. Y es difícil de sacar, a menos que seas quebrantado y perdones. El quebrantado perdona rápido. El quebrantado perdona. Te hace 1001 cosas y 70 veces 7 perdona. Así es simple. El quebrantado perdona. Mas el orgulloso, por eso que el Señor lo tiene de lejos. Hermano, le haces una y dice, me hiciste una, te hago 1000. O me haces una y moriste para mí.
Moriste, ya no existe. Pueden estar en la fiesta los dos ahí y no existe. Mira así como que fueras invisible y estás mirando, oye, arriba. No existe, porque murió para ti. Y puedes decir, no, es que es para evitar problemas, mejor no, hermano, el que está quebrantado por el Señor, va donde la persona y trata de decirle y tener una reconciliación. Si la acepta, bien. Como dice, si la acepta, ha ganado un hermano. Y si no, deja hacerlo al Señor. Pero ya tú hiciste tu parte, ya no te enchilas ya cuando estás ahí que con la persona que se te erizan los pelos, que hasta te quita el hambre, te cae mal, te duele la barriga, porque hermano, es verdad, se cumple el Salmo 23, aderezas mesa delante de mis angustiadores. Aderezas mesa, ahí están los angustiadores, los que te desean tu mal, y estás aderezando mesa, Señor, comiendo tranquilo, en paz, aunque estén tus angustiadores adelante, aunque estén los que te quieren hacer daño, aunque los que hablaron mal de ti están ahí adelante, tú tranquilo, porque el Señor pone paz en nuestra vida. Los que se angustian son ellos. Hoy son los angustiadores, los angustiados. Ya uno ya está librado de todo eso. Pero para eso tenemos que ser quebrantados. Hermano, en el quebrantamiento uno siente la presencia de Dios. Cuando nosotros, por eso que el Señor decía, dice, el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Porque es en espíritu que debemos ser quebrantados. No es un quebrantamiento así como para que todos vean que estoy quebrantado, ¿no? Ay, sí, ya me he quebrado el Señor y tratas de llorar y no te salen lágrimas. No, hermano, no es para que los demás vean. El verdadero quebrantado no le importa lo que esté diciendo aquí, lo que si te están mirando. El verdadero quebrantado se tira al suelo, hermano, y se postra delante de Dios. Y no le importa, uy, que van a decir, mira, o se pone a llorar y no le importa si está diciendo, uy, cuántos pecados tendrá esta persona. ¿Qué tan afligido está? ¿Qué habrá hecho? Yo pensé que estaba bien. ¿Y por qué llora tanto? Porque la gente habla, la gente piensa y dice, ¿por qué llora tanto? A veces uno está en la iglesia que el hermanito llora y llora, siempre todos los puntos llora. ¿Qué tendrá ¿Por qué llora tanto? ¿Qué habrá hecho? Pues no, porque siga llorando. La gente habla y habla sin saber nada. Tú puedes llorar porque estás en la presencia de Dios. Así es simple. No porque te está doliendo. Las lágrimas son de gozo y algunas son de dolor. Pero, hermano, cuando tú estás en la presencia de Dios, hermano, las lágrimas se te salen. Lloras. Lloras porque la presencia de Dios ha quebrantado todo tu ser. Ahora sí ya no tienes coraza. Ya no tienes la coraza. La coraza fue quitada. Estás listo para recibir de parte de Dios su amor, sin impedimento. Hermano, eso que el Señor ponía en mi corazón, esta palabra de cómo el Señor trata a cada uno de nosotros. Mira lo que dice el profeta Joel, en el capítulo 12, Joel. Está después de Oseas y después de Ezequiel, ¿no? A veces son chiquitos estos y se pierden ahí. Profeta Joel, busquen Daniel, después de Daniel, Oseas, Joel. 2:12. Amén. Dice, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Mira, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Mira, está hablando del lloro, está hablando del lamento, ¿no? Es cuando tú te metes en la presencia de Dios, ¿no? Y con ayuno también. Hermano, no se olviden siempre, no porque nosotros digamos, ay, vamos a hacer ayuno de iglesia. Un día ven para que ayunes. Un día dale al Señor. Un día nada más. Mira, no te está pidiendo que te ayunes toda la semana, que te mueras de hambre. Un día dale al Señor. Pero un día en el cual tú te metas en su presencia. Ayuna. Es bueno ayunar. No es para que los demás lo estén viendo. Mira la cara de la persona que cómo está demacrado, quizás está ayunando. No, aquí es una cosa tú y Dios. Dice, con ayuno y lloro y lamento, convertíos. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Aleluya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano?
quebrantarnos. Debemos convertirnos. Si hay algo que está mal, conviértete de todo corazón. Haz ayuno, lloro, lamento, rasga tu corazón. No por fuera, sino por dentro. Convertíos, dice el Señor. Eso es lo que el Señor está pidiendo en este tiempo. Que te conviertas 100%. Que dejemos, hay cosas que todavía nos falta quitar de nosotros, pues pídele al Señor que te dé las fuerzas para quitar. Si hay orgullo todavía, que el Señor lo quite. Hermanos, yo sé que los que estamos aquí no somos orgullosos, porque si estamos en Cristo Jesús no puede haber orgullo. Pero hay personas que todavía siguen. Si conoces a alguien, dile, mira con amor, háblale. Ríndete ante el Señor, ríndete, quita todo orgullo, toda coraza, para que el Señor haga su voluntad en ti. Eso es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos que el Espíritu Santo de Dios se manifieste en nuestras vidas. Se manifieste, pero de una manera maravillosa. Gloria a Dios. Así que todos los grandes personajes de la Biblia fueron quebrantados por el Señor y dieron fruto. Fueron tocados, fueron afligidos. Si ellos pasaron eso, ¿cómo nosotros no vamos a pasar? Mira, hasta Juan el Bautista. Juan el Bautista tremendo. Y mira que Jesús dijo, no hay ningún nacido de mujer que sea más grande que Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista en el reino de los cielos es el más pequeño. Dijo, no, o sea que nosotros tenemos una bendición tremenda, porque nosotros estamos lavados por la sangre del Cordero. ¿No? Hasta ese tiempo eran lavados por la sangre de ¿qué? De los corderos que mataban. Pero nosotros hemos sido limpiados por la sangre del Cordero, del inmolado, de Jesucristo. Entonces, y Juan el Bautista tuvo que ser quebrantado también. ¿Se acuerdan de la cárcel? Estaba en la cárcel y diría, le entró la angustia. Vinieron sus discípulos y dijeron, vayan y pregunten a Jesús si es Él el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro. Imagínense, y Él lo había bautizado en el Jordán. Él mismo había dicho, he aquí el Cordero, el que quita el pecado del mundo. Se lo dijo. Y estando en la aflicción de la cárcel, entró una duda. Pregúntenle si Él es o tenemos que esperar a otro. Jesús no le respondió, le dijo, vayan y digan lo que han visto, que los ciegos ven, los mudos hablan, los inválidos caminan, ¿no? Y todos son llenos del Espíritu de Dios. Imagínense, hermano. Entonces, fueron y dieron aviso. Ya Juan, quebrantado, dijo, ahora sí, puedo irme en paz. Aquí está mi cabeza, córtenla si quieren. Él se fue feliz ya había cumplido su cometido, pero tuvo que tener un quebrantamiento. Hermano, no por lo que estés metido, a veces nosotros podemos estar metidos en la presencia de Dios siempre, pero va a llegar un momento en el cual necesitamos quebrarnos, porque a veces nosotros ya lo tomamos como algo normal, ya, ¿no? Sí, yo todos los días oro al Señor, todos los días hablo con Él, y llevamos una rutina, y eso es lo que el Señor no quiere, rutinas. Nosotros tenemos que buscarlo a Él, quebrantarnos en su presencia. Hermano, si cuando puedas tú un día ahí en tu, mira, que no haya nadie en tu casa, o te encierras en tu cuarto y ten intimidad con Dios. Porque a veces nosotros estamos orando, ¿no? Pero el Señor busca intimidad. Ahí es donde comenzamos a sentir su presencia. Aunque puedes estar en cualquier lugar, pero busca al Señor. Que la vida cristiana no se vuelva rutina para nosotros. No, que ya yo soy de Cristo y ya me sé la Biblia, ese pasaje ya me lo leí, ese sermón que están dando ahí, están predicando, ya me lo sé. A veces caemos en ese juego, ¿no? Que va a hablar que imagínense, pues, ¿no? Del hijo pródigo, me lo sé de memoria ya. ¿Qué algo nuevo va a sacar de eso? Hermano, es Dios hablándonos siempre. Ser humildes, hasta en eso, hasta cuando sabemos ya, el pastor está diciendo tal que yo que sé el versículo entero ya, ¿no? Humilde, porque siempre hay algo que el Señor está hablando. El Señor nos puede hablar con el Salmo 23 todos los días y nos vamos a gozar. Nos va a hablar con el hijo pródigo, nos va a hablar con cualquier versículo, porque cada versículo que está escrito acá es palabra de Dios, es Dios hablándonos. Entonces tenemos que tener la humildad
de recibirla. Tenemos que tener la bendición, o sea, ¿no? de poder escuchar su palabra. Hermanos, Dios quiere llevarnos a un nivel un poco más alto. Él quiere aumentar nuestra fe porque quiere que nosotros veamos cosas mayores. Pero para eso necesitamos quebrantarnos delante de su presencia. Necesitamos buscarlo a Él en espíritu y en verdad. Busquemos a Dios. Dale un día al Señor. Dale un día de intimidad a Él. En esta semana que viene, dale un día de intimidad a Dios y vas a ver Dios cómo te va a comenzar a hablar. Amén. Vamos a ponernos de pie en gloria a Dios. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos has traído este mensaje, Señor, que necesitamos buscarte aún más. No es suficiente, Señor, lo que estamos haciendo. Nada es suficiente, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos, por decir, Señor, que necesitamos un quebrantamiento para buscar, para sentir tu presencia, para que tú habites, Señor, en nosotros y que nosotros comencemos a dar el fruto al cual tú nos llamaste. Señor, quitamos de nosotros toda coraza que impida, Señor, que el propósito tuyo se cumpla en nuestras vidas. Por eso te dije, Señor, temprano, entregamos todas nuestras aflicciones, todas nuestras cargas, todos nuestros pesares, Señor, a ti, oh bendito Rey, para que tu vida, Señor, se manifieste en nosotros. Tu misma palabra decía, el que quiera preservar su vida, morirá, y aquel que muera, vivirá. Señor, nosotros hoy morimos delante de tu presencia, para que tu vida misma nos llene, habite en nosotros, que seas tú moviéndonos de acuerdo a tu voluntad, Señor. Seas tú hablando a través de nosotros. Úsanos, Señor, como instrumentos de bendición para llevar este mensaje, Señor, a cada uno de tus hijos, aquellos que están apartados, a nuestros familiares que aún no te conocen, o aquellos familiares que aún el orgullo los mantiene todavía alejados de tu presencia, que sean también quebrantados, Señor, con tu palabra. Gracias, oh bendito Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque, ay, mi Dios, nos has hablado. Gracias, Señor. Gracias, Dios poderoso, porque siempre debemos poner nuestra confianza en ti, Señor, buscarte, tener comunión contigo, Padre. Gracias, Señor, por ese amor que tienes con nosotros, porque nos hablas. Gracias, Dios Todopoderoso, porque eres un Dios bueno, porque siempre tienes cuidado de nosotros. Amén. Gracias, Señor, porque todo este tiempo, durante toda esta semana, Padre, has tenido misericordia de tus hijos. Sí, Señor. No ha faltado un pan sobre nuestra mesa, amén, Señor. Nos has librado, nos has guardado de la muerte, del peligro, del lazo del cazador, de mortíferas plagas, Señor. Tú nos has cuidado, Padre, y has cumplido tu promesa, Señor. Y te damos gracias, Padre. Y con ese agradecimiento en nuestro corazón, venimos delante de ti para dar nuestros diezmos y ofrendas, Señor, en gratitud, en obediencia a ti que nos has dado todo, Señor. Sí, Señor. Porque de lo recibido de tu mano te damos, Padre. Amén. Sí, Señor. Gracias, Dios poderoso. Pueden ofrendar, hermanos. Gracias, amado Padre. Gracias, poderoso Rey, por poder tener esta bendición, Señor, de ofrendar, de dar, Señor. Gracias, Padre. Y tú que eres un Dios bueno y poderoso, tu palabra dice que bendices al dador alegre, que tú abrirás, amado Dios, las ventanas de los cielos y derramarás bendición hasta que sobreabunde. Amén. Gracias, Padre, porque eres bueno, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por la salvación, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos y damos gloria a tu santo nombre. Amén. Amén. Bendecimos, hermanos.
Pueden ir a sus casas, llevando la bendición de Dios y no se olviden que los días viernes tenemos el estudio bíblico.